Y este tema de relación carga-masa, como su nombre lo indica, es muy sencillo, es simplemente dividir la carga entre la masa de una partícula sobre la cual se esté haciendo cálculos electrostáticos. Esto nos va a permitir ver la influencia que tiene la carga y los fenómenos relacionados con la carga con las variables cinemáticas, es decir, qué efecto puede causar. Más adelante veremos que la relación es prácticamente con la aceleración, ¿verdad? En virtud de la carga y en virtud del campo eléctrico. Por eso lo veremos más adelante. Hoy solamente estamos estudiando la relación carga-masa, es decir, es algo muy sencillo. Y por eso uno simplemente lo que va a hacer es que va a dividir la carga entre la masa. Ahora, hay dos maneras de hacerlo. La primera forma de hacerlo va a ser trabajando en unidades naturales, es decir, yo voy a trabajar en unidades naturales, es decir, bueno, es que tomo, si tengo una especie cargada, tomo la carga que me indica, por ejemplo, la tabla periódica o una tabla, digamos, de especies cargadas o tabla de iones, y esa tabla está en unidades naturales, 1 más, 1 menos, 3 menos, 4 más, ¿sí? Y lo divido entre la masa, que puede estar en unidades de masa atómica, que son las unidades de masa naturales, de eso hablamos ayer. Claro, este caso lo vamos a estar utilizando cuando nosotros, lo único que nos interesa es saber una tendencia, es decir, quién va a llegar primero, quién va a llegar último, quién no se va a desviar. Por otra parte, la segunda manera sería también dividir la carga entre la masa, pero ahora sí en unidades internacionales. En el primero de los casos, nosotros vamos a ver en el primer caso, que es el caso de carga-masa en unidades naturales o sexagesimales, es decir, el sistema de gramos y esas cosas, nosotros vamos a ver que aquí lo que es importante es que nosotros vayamos a dividir la carga natural entre la masa, ya esté en UMAS o esté en gramos por mol. No vamos a entrar en mucho detalle en hacer ninguna transformación ahí, porque ahí lo único que a nosotros nos importa es que vamos a comparar datos, y para comparar tienen que estar todos en las mismas unidades, es decir, las cargas pueden estar en cargas naturales, las masas deben estar en unidades de masa atómica, o si todas las cargas están en cargas naturales, pero todas las masas están en masas molares, igual funciona, ¿sí? Porque como les digo, esto sirve únicamente para trabajar tendencias, o sea, quién va a llegar primero, quién va a llegar de último, quién se va a desviar hacia arriba, quién se va a desviar hacia abajo, ¿sí? Y entonces yo sabría quién llega primero, porque es aquel que tiene aquel cociente, es decir, el resultado de dividir carga entre masa es mayor, significa que ese es el que llega primero. Ahora bien, nosotros no podemos ni debemos en estos casos dar valores numéricos como respuesta de un problema y decir, bueno, que es un valor definitivo, porque nosotros no estamos considerando en este caso si es específicamente un ion, si es una masa o qué. Estamos hablando es de la especie cargada como tal. No sirve para dar valores numéricos coherentes, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar errores allí, verdad? Porque después uno queda llorando y que hay qué tontería, que no sé qué. Recordar siempre que cuando nosotros vamos a comparar, todas las cargas deben estar en la misma unidad y todas las masas en la misma unidad. Aquí no importa en cuál, o sea, si tú tienes todas las cargas en coulombs, todas están en coulombs. Si tienes todas las masas en kilogramos, todas están en kilogramos. O tienes todas las cargas en cargas naturales y las masas en gramos por mol y las masas en UMA, ahí no puedes trabajar si tienes diferentes valores, es decir, unas en UMA y otras en gramos por mol, no, deben estar todas en las mismas unidades o todas en kilogramos. Pero
pueden ser unidades diferentes a las unidades internacionales, solo que el requisito es que si yo estoy comparando 2 o 3, esos 2 o 3 tengan la masa en la misma unidad, cual sea. ¿Bien? Ahora bien, el otro caso, que es el caso carga-masa en unidades internacionales, aquí sí es específico. Aquí sí. Aquí no hay otra cosa que hacer. Aquí las cargas deben estar en coulombios y las masas en kilogramos, sin excepción. Todas en coulombios, todas en kilogramos. Y si no es así, pues las transformamos todas para que lleguen a estar todas en las mismas unidades de carga del sistema internacional, que es el coulomb, y unidades de masa del sistema internacional, que es el kilogramo. Bien, ahora sí, con el factor carga-masa en unidades de coulomb sobre kilogramos, vamos a tener un factor útil para determinar la aceleración de una partícula cargada que entra en un campo eléctrico. Eso, bueno, tendríamos que conocer el campo eléctrico, cosa que todavía no conocemos porque no lo hemos practicado. Eso ya lo veremos oportunamente. Pero ahora, por el momento, nos sirve, bien sea para calcular tendencias, solo que en unidades internacionales. Usted va a ver que los números van a salir distintos, pero lo que sí es que siempre, no importa si está en unidades internacionales o no, le va a salir la tendencia de quién es mayor o menor la relación carga-masa, que es lo importante. Finalmente, pues yo les pido que en los segundos tipos de problemas que ya vendrán después, porque hoy solamente es el tipo en unidades no internacionales, es decir, la razón carga-masa en unidades naturales. La carga debe estar en coulombios cuando trabajemos con las unidades internacionales. Así es que si yo les di algo en microcoulombs o se los di en nanocoulombs, entonces hay que hacer la transformación, ¿sí? Es decir, micro se reemplazaría por 10 a la menos 6 y nano, por ejemplo, por 10 a la menos 9, y la masa estaría siempre en kilogramos. Si no está en kilogramos, hay que transformarla a kilogramos. Se lo digo porque muchas veces, como muchos datos los sacamos de cuadernos o libros de química, entonces en química trabajan mucho con los gramos, que es el sistema sexagesimal. Entonces, si lo que nos han dado es gramos, para poder convertirlo a sistema internacional, habría que poner por 10 a la menos 3 kilogramos. Para finalizar entonces este módulo, que se llama la carga y su cuantización, es importante que tengamos claro qué es la cuantización. La cuantización es precisamente que cualquier carga en el universo es múltiplo entero de la carga fundamental, esa carga 1,60 por 10 a la menos 19 que vimos en un principio. La carga entonces viene en paquetes de carga, pero además también la masa viene en paquetes de masa. Y esto nos lleva entonces a una conclusión lógica. No hay transporte de carga sin transporte de masa, porque las especies cargadas tienen su masa. Es decir, que al usted movilizar cargas, tiene que movilizar necesariamente la masa. Y en este caso, cuando hablamos de fenómenos electrostáticos, las cargas que se desplazan son electrones y por lo tanto vamos a estar usando la masa del electrón. En caso de que sean otras especies, iones, que pueden ser cationes o aniones, entonces también debemos poder calcular esa masa y saber que la relación carga-masa va a definir los efectos cinemáticos sobre ella, es decir, cómo va a estar actuando las leyes que ya aprendimos en la mecánica newtoniana, que van a seguir siendo válidas en cuanto a la relación causa-efecto, es decir, en cuanto a la relación de que la fuerza corresponde con el producto de la masa por la aceleración, pero también con el principio acción-reacción, es decir, que si yo tengo dos cargas actuando entre ellas, pues cada una tiene masa y luego la aceleración va a depender de que se va a acelerar más la que tenga menor masa. En este caso, por eso los aceleradores de partículas trabajan con electrones, porque son las menores masas, 9,11 por 10 a la menos 31, y entonces son las aceleraciones más altas que se puede tener. Finalmente, entonces, eso es fundamental tener presente, eso, que la relación carga-masa nos va a definir la posibilidad de los efectos cinemáticos.